profe. Nunca es buena medida. Sentado en un trono. Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Hola, Gordon. Estoy bien. ¿Y tú? Estamos bien. Para muchos de nosotros, probablemente esta es una escena más familiar, ver a estos dos caballeros sentados ahí, y hemos estado esperando esto, compartir un tiempo con ustedes y responder preguntas. Y antes de pasar a las preguntas, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es una pregunta? Una pregunta es cuando preguntas para aprender sobre algo que no sabes. Y a veces hacemos preguntas cuando ya sabemos la respuesta. Así que tal vez la pregunta no es realmente porque queremos aprender algo, puede ser porque queremos generar discusión o debate, lo que sea. Te voy a dar un par de ejemplos de dos tipos diferentes de preguntas. En Hechos capítulo 16, versículo 30, el carcelero de Filipos, creo que su nombre es Estéfanas, se acerca a Pablo y Silas y les dice: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esa es una pregunta sincera. Él realmente quería saber la respuesta. Si vas a Mateo capítulo 22, un abogado se acerca a Jesús con una pregunta y le dice: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Querían saber la respuesta a esa pregunta? No, porque el versículo 35 dice: entonces un abogado vino a él, preguntándole, tentándolo, y le preguntó. Así que tenía un motivo detrás de su pregunta, y tenemos un montón de preguntas aquí por responder. Y algunas eran casi como tesis doctorales, así que discúlpenos, no tuvimos tiempo de leer todas. Algunas eran afirmaciones donde claramente la gente ya sabía la respuesta. Así que vamos a ir revisando y simplemente vamos a elegirlas al azar. Aquí tengo diferentes ejemplos de preguntas que vamos a abordar primero. Y creo que sinceramente deberíamos venir aquí a buscar información, no a tratar de afirmar una creencia o incluso crear debates sobre una creencia en particular. Saben, Elena de Witte dice en El conflicto de los siglos, página 599, párrafo 1, debemos venir con un espíritu humilde y enseñarle para obtener conocimiento del gran yo soy. Si no, los demonios cegarán nuestra mente y endurecerán el corazón para que la verdad no nos llegue. Así que voy a orar. Que todos estemos aquí con corazones humildes y dispuestos a aprender. Queremos aprender y que Dios inspire a estos dos caballeros para darnos las respuestas. Oremos. Padre, solo queremos darte gracias por este momento. Queremos agradecerte por tu palabra, este libro maravilloso que tenemos delante de nosotros, que tiene una respuesta para cada pregunta, para el anhelo de cada corazón. Y Señor, así como ese carcelero de Filipos vino con una pregunta sincera, Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Oro para que ese mismo deseo profundo de aprender la verdad esté entre nosotros y sea alimentado a través de las palabras de estos dos hombres. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Walter, la edad es terrible cuando tienes que mirar a través de lentes, ¿no es cierto?, para poder leer. Yo. No me he dado cuenta. Los espejos también son cosas terribles, lo más terrible que he visto en mi vida. Pero bueno. Ahora, esta es una pregunta, es una buena pregunta bíblica. ¿Podrías explicar, por favor, sobre la piedra que golpeó la estatua en Daniel 2? Así que es una piedra cortada sin manos que golpea la imagen. ¿Podrías explicarnos eso, por favor? Bueno, si vas a las Escrituras y lees tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de hecho, hay muchas referencias a la piedra. En el Nuevo Testamento, la piedra que fue rechazada, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento se refiere a la roca. Entonces, ¿qué es esta piedra? Si no está cortada por manos humanas, entonces debe ser por mano divina.
Y esa mano divina que la corta es Cristo, la roca que viene a establecer su reino. Y él golpea la estatua en los pies de hierro y barro con los 10 dedos. Pero lo disuelve todo. Disuelve todas las filosofías, desde las filosofías romanas hasta las griegas, pasando por las medopersas y las babilónicas, que todas han sido incorporadas en la forma de pensar de la humanidad. Y las destruye por completo, y el viento viene y se las lleva sin dejar rastro alguno. Así que la única filosofía que quedará será la filosofía de las Escrituras y de Jesucristo, y esa será la filosofía final. Y solo Cristo puede establecer ese reino y poner fin al que existía antes. Como dice el versículo 44 de Daniel 2. Correcto. En esos días, en los días de estos, Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. ¿Algo que quieras agregar a eso, Martin? Solo que Él también es la piedra angular, así que sabemos que cuando se habla de la roca, o la piedra angular, siempre se refiere a Jesús. Así que tiene sentido que Él sea quien destruya todos los reinos terrenales. Y aprecio lo que dijo Walter, solo para que lo entendamos. Cuando dice hecho sin manos, significa sin manos humanas. Encontramos el mismo lenguaje en Daniel 8, hablando de cómo el cuerno pequeño llegará a su fin. Y también lo encontramos en Hebreos 9, hablando del templo hecho sin manos, es decir, que no es de invención humana. Bueno, es interesante. En todas las charlas que diste ahora, pudimos ver qué es lo que quieren los humanos. Quieren levantar un reino terrenal hecho con manos humanas. Y este no será así. Amén, amén. Está bien. Aquí hay una que espero que sea perfecta para ti. Esta es de un niño. Tuvimos algunas preguntas hermosas hechas por niños. Y, ya sabes, la simpleza de un niño. Alamot también dice que nunca debemos olvidar la docilidad. Y la sumisión de un niño es el verdadero espíritu del aprendiz. Y no pudimos responder todas las preguntas de los niños, pero esta fue hermosa. ¿Cómo se hicieron los dinosaurios? Bueno, hay cierta especulación sobre si los dinosaurios formaron parte de la creación original o no. Y personalmente, yo creo que sí lo fueron. Hay una categoría de animales que no existe hoy en día, que sí existió en el registro fósil y por lo tanto debió haber existido antes del diluvio. Y esa es una categoría de animales que tienen características tanto de reptiles como de mamíferos. Se les llamaba reptiles parecidos a mamíferos. Parecen una mezcla entre mamíferos y reptiles. Así que esos, creo yo, no estuvieron en el arca porque no existen hoy en día. Toda esa categoría de animales, que era enorme, hoy en día no existe. Entonces, los dinosaurios eran parte de la familia de los reptiles, y la pregunta es, ¿estos dinosaurios realmente eran tan feroces y horribles como los muestran? Si vas al Museo Británico, verás a todos los dinosaurios representados con sangre en la boca, etc. Y algunos ni siquiera tienen dientes. Y el Tyrannosaurus Rex es mostrado como este carnaval feroz y violento, que anda destrozando todo por el campo, devorando todo lo que encuentra a su paso. Bueno, hay una ley en la ciencia que dice que hay una restricción en el tamaño de un carnívoro, porque un carnívoro tiene que atrapar a su presa, y por eso tiene que ser muy ágil y muy móvil. Y el tamaño máximo que puede alcanzar es más o menos el de un león, y las hembras son mejores en eso que los machos, porque él está llegando al límite de tamaño. Así que el impulso y la masa juegan un papel. Entonces, imagina al Tyrannosaurus Rex persiguiendo a una gacela, tratando de atraparla para comer. Y corre hacia el animal, y el animal dobla a la izquierda.
Bueno, el Tyrannosaurus sería como un jet, pasándose de largo por 20 kilómetros, dando la vuelta e intentando alcanzarlo. Es ridículo. Si estas criaturas eran tan violentas, tan feroces como las muestran, yo no lo creo. Estoy esperando poder deslizarme por la espalda de un dinosaurio, un Brontosaurus Rex, sentarme en su lomo y dar un paseo en... Silva. Así que, quien haya escrito esa pregunta, creo que Dios los creó, pero eran hermosos, eran coloridos, eran tranquilos, eran adorables. Y nos vamos a deslizar, tú y yo, quien haya escrito la pregunta, Diana Bronte Sarris. Bueno, voy a responder esta ahora. Así que esta es una pregunta que primero tiene una afirmación, pero después sí tiene una pregunta. Algunas de ellas tuvimos que descartarlas porque solo eran afirmaciones. En realidad no había una pregunta. Así que pedimos disculpas si querías insinuar una pregunta, pero realmente no la escribiste. Esta afirmación es Ministerio de la Creación. Las publicaciones internacionales muestran que no hay evidencia para la teoría de la evolución. Siendo ese el caso, esto es lo que ha generado la pregunta. ¿Por qué el mundo occidental se ha vuelto tan secular a pesar de este gran volumen de investigaciones? ¿Quieres admitirlo? ¿Debo responderlo? Tú. Puedes responder. Está bien. Es una premisa muy simple. La ciencia dice, ningún pie divino en la puerta. En otras palabras, así como la separación entre iglesia y Estado, la religión y la ciencia tienen que estar totalmente separadas. Ese es el pensamiento. Detrás de eso. Es una forma de pensar que surgió de los jesuitas, porque originalmente todas las universidades fueron creadas por la iglesia. Pero al ser infiltradas y reconstruidas por los jesuitas, ellos introdujeron un sistema llamado aprendizaje contra aprendizaje. Y en ese sistema, todo tiene que ser secularizado y Dios no tiene cabida. Ahora, si Dios no está presente, ¿de dónde viene todo? Tiene que ser por algún otro medio naturalista, y eso significa que la evolución es la respuesta a ese problema. Y por lo tanto, es un axioma. La evolución es lo que se enseñará en la universidad. Aprendizaje contra aprendizaje. Ahora, ¿cuál era el aprendizaje original? El origen divino era el aprendizaje original. Pero el aprendizaje contra aprendizaje elimina la divinidad de la enseñanza, así que todos los currículos son seculares. Por lo tanto, Dios no está presente, así que la evolución tiene que ocupar su lugar. Sea una tontería o una verdad, eso es irrelevante. ¿Entonces dirías que es una política anti-Dios que ha sido traída de vuelta? Aprendizaje mutuo, filosofía jesuita. Y luego también inundan el mundo occidental. Porque lo primero que ves cuando pones un programa de naturaleza, cuando prendes la tele, en los primeros 5 segundos, al menos, o digamos 10 segundos, ya te dicen que tiene miles de millones de años. Así que te lo meten a la fuerza en la cabeza. No hay forma de escapar de eso, a menos que empieces a creer en la Biblia. Amén. Entonces, un preguntón nos consultó, ¿por qué fue así? ¿Podríamos resumirlo simplemente diciendo que un enemigo ha hecho esto? Ningún pie divino en la puerta. Un enemigo de la palabra de Dios ha hecho esto, y yo culpo a los jesuitas. Así que, si hay algún jesuita aquí, por favor, tómenselo personal. Por favor, tómenselo personal. Quiero que se lo tomen personal. Ahora, esta pregunta lleva un subtítulo implícito. Queremos escuchar a Martin. Ahora, si pudieras darle un consejo a tu yo más joven, ¿cuál sería? Escucha a tus mayores, especialmente a los de la iglesia. Te metes en problemas. Hermoso. Y lee tu Biblia y cree todo lo que leas ahí. No creas nada de lo que te diga la gente, porque creo que de ahí venía la mayor parte del conflicto en mi vida.
Es cuando creo lo que alguien dice en vez de lo que lees y lo que dice la Biblia. ¡Qué gran consejo! Gracias, Martin. Ahora te pregunto lo mismo a ti. ¿Has tenido algún consejo? Un consejo: nunca cometas los errores que yo cometí. Había una canción famosa que decía: ojalá supiera ahora lo que sé, ojalá hubiera sabido cuando era joven lo que sé ahora. Sí, ¿No sería genial poner esta mente en un cuerpo joven? Yo. solo hice una cosa bien en mi vida. Me casé con la mujer correcta. Amén. Sí, correcto. Yo también estoy de acuerdo. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender hoy, eso espero, y espero que todos los caballeros hayan aprendido de eso. Todos aprendimos. Solo hay que dar reconocimiento a nuestras esposas en público. Hermoso, gracias, Martín. Bien, ahora esta es una pregunta basada en algo que dijiste, y es un tipo de pregunta diferente. No es teológica, pero es una pregunta de seguimiento. Entonces, Walter habló sobre una chica joven que realmente... Él se burló de ella cuando le preguntó sobre la evolución. Ahora recuerda esa historia. La pregunta es doble. ¿Qué pasó con esa chica? ¿Y ella sabe que ahora Walter es creyente en la creación? Bueno, yo no sabía quién era la chica joven. No sabía cuál era su trasfondo. No sabía nada sobre ella. Todo lo que sé es que la destruí en clase. Y creo que fue como 20 años después, recibí un mensaje y era de esta joven. Y ella dijo que era la que hizo la pregunta y no podía creerlo. Que yo haya aceptado a Dios porque era un ateo entre ateos y ella no lo podía creer. Y luego descubrí que ella era una chica adventista, cosa que yo no sabía. De hecho, en ese momento no sabía nada sobre los adventistas. Y actualmente, hasta donde sé, está casada con un pastor adventista en algún lugar de Estados Unidos. Gloria a Dios. Espero que esa persona haya hecho una pregunta que sea una buena respuesta y que traiga alegría a tu corazón. Bien, ahora vamos a meternos en la caja y ver qué sale. Bien, esta es una interesante. Esta es una pregunta sobre el bautismo. En realidad son 4 preguntas. Te voy a dar las 4 de una vez y luego tal vez puedas juntarlas en una sola respuesta. ¿Quién está calificado para bautizar? ¿Podemos bautizarnos a nosotros mismos? Debemos bautizar en el mar, un lago o una laguna. Y el propósito del bautismo. ¿Podemos compartir las respuestas entre nosotros? ¿Te quedaron claras las preguntas? Sí, puedes empezar, porque anoche tuvimos una conversación sobre el bautismo. Bueno, está bien. Respondamos primero una de ellas. ¿Puede un muerto levantarse por sí mismo? Ya. Solo era una pregunta. Entonces, ¿puede un muerto bajo el agua, que no está respirando, levantarse por sí mismo? La respuesta es no. Así que eso te debe dar una pista. Entonces, el bautismo requiere que alguien te bautice y te saque del agua. Porque es un renacimiento, una muerte al viejo yo y un renacer a una nueva vida. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién está calificado para hacer eso? Bueno, debe ser alguien que represente al dador de la vida. Eso significa que debe representar a Dios, debe representar a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Así que, tradicionalmente, es factible que lo haga un pastor, pero también puede ser un anciano o alguien con un cargo en la iglesia que tenga esa posición representativa. ¿Puede hacerlo él solo? Eso ya no respondí. Un muerto no se levanta solo. Correcto, no puede. ¿Quieres comentar tú sobre el resto? Martín, otra parte de la pregunta, se mencionan diferentes lugares, un mar, un lago o una laguna. ¿Bautizamos en esos lugares? ¿Hay algún mandato bíblico sobre dónde debemos bautizarnos?
Bueno, ¿qué le preguntó el eunuco a Felipe? ¿O Felipe le preguntó? Él preguntó. Aquí hay agua. Él preguntó, ¿qué? ¿Qué me impide bautizarme? Aquí hay agua. Es. Permitido. Sí, es permitido. Así que creo que podemos hacerlo en cualquier lugar, siempre y cuando sea por inmersión. Inmersión total. Requiere suficiente agua. Sí. No una. Pequeña fuente en. El frente. Y si quieres saber cuál es la condición previa para el bautismo, entonces lee Hechos 8, versículo 37. Porque dice, si crees con todo tu corazón, entonces puedes. Por favor, no lo leas en la NIV porque no lo vas a encontrar. Hermoso, hermoso. Sí, y yo diría, le agregaría a eso. Mateo 28, 19 y 20. Vayan y enseñen a todas las naciones. Necesitamos ser enseñados. Sí, bautícenlos. Sí, Marcos 16, 16. El que cree y es bautizado, ese será salvo. Y, por supuesto, Hechos 2, 38. Arrepiéntanse y sean bautizados. Así que estaríamos de acuerdo en que hay que ser enseñados. Creer en lo que te enseñan y luego dejar que esa enseñanza haga una diferencia en tu vida. Sí. Y además, el bautismo en realidad es un reconocimiento público de tu fe. Así que no es una varita mágica que va a hacer que todo te empiece a ir bien. Pero por eso es bueno tener personas como testigos en esta situación. Y el bautismo está diseñado para mantener al incrédulo fuera de la iglesia porque tienes que creer con todo tu corazón. Entonces, El bautismo infantil es lo contrario a eso. Permite que cualquiera entre a la iglesia sin elegirlo. Así que fue una conveniencia política introducir eso por razones de poder. Mientras que Dios busca el corazón. Sí, ya está la última. Gracias. Una pregunta más. Esta quizá es una pregunta teológica más profunda. En Apocalipsis, ¿quiénes son los reyes del este y del oeste en el Armagedón? Y también, ¿quiénes son Gog y Magog? Eso sería en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, los reyes del este y del oeste. Oda. Entonces, ¿quiénes son todos estos reyes? Bueno, pueden ser reyes literales o podrían ser reyes metafóricos. Reyes que vienen de todos los puntos cardinales. Eso significa todos los reyes. La Escritura es bastante clara en que todos los reyes están alineados contra su Cristo, contra Cristo y su pueblo. ¿Y quiénes son Gog y Magog? Bueno, eso significa oculto. Gog y Magog significa oculto. Así que esta es una religión que está oculta. Es una religión esotérica en vez de una religión exotérica. Es la adoración de una entidad que es contraria a Cristo. Y la Biblia llama anticristo a una entidad que es contraria a Cristo o que pretende ser parte de lo que se supone que es una religión centrada en Cristo, lo cual puede significar en contra o en lugar de. Entonces tienes la primera batalla, que es Armagedón, y esa batalla representa la batalla que ocurre en la venida de Cristo. Y luego tienes una batalla final, la destrucción de los impíos, que ocurre después de los 1000 años, y eso se llama la batalla de Gog y Magog. ¿Dónde? Todo lo que estuvo oculto será destruido, porque Jesús dijo, yo no he hecho nada en secreto. Hermoso. Gracias. ¿Algo más, papá? quizás te puedo hacer una pregunta. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuál de todos? Armagedón antes del milenio, Gog y Magog después del milenio. Entonces, ¿no habrá una nación física en Gog y Magog? Después de eso, no, solo el reino de Dios. Oka. Exactamente. Muy bien. Tenemos 3 preguntas que se han juntado aquí. No las voy a leer todas porque van por el mismo lado, pero es bastante relevante en esta parte del mundo, quizá no tanto de donde vienes tú. Y solo voy a leer una pregunta y tratar de resumirla, tal vez. Pegar las otras al costado.
Si según el calendario, el sábado es desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, que creo que es así, ¿cómo puede la Iglesia S2 respaldar el domingo, el primer día de la semana, como sábado? En las islas del Pacífico, que usan el mismo calendario que nosotros en Nueva Zelanda y en 160 países alrededor del mundo. Y luego hay una discusión sobre el gobierno cambiándolo. Hay un tema en las islas del Pacífico con respecto a la línea internacional de cambio de fecha. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Bueno, ¿quién va a empezar? ¿Tú o yo? Tú puedes. Yo. Puedo empezar. Bien, primera pregunta. Vamos a responder una pregunta con otra pregunta. ¿Es una cuestión del día o es una cuestión de la línea internacional de cambio de fecha? ¿Qué determina el día? La línea internacional de cambio de fecha determina cuándo empieza cada día. Así que la línea internacional de cambio de fecha es el criterio, que se usa para determinar cuándo cambia el día de una región a otra. Así que esa es la línea internacional de cambio de fecha. Entonces, digamos que en el pasado, la línea internacional de cambio de fecha estaba en una posición en particular, como en este caso, y ellos guardaban cierto día como el sábado, y luego movieron la línea a otra posición. ¿Eso significa que el día cambia con ellos o que la línea internacional de cambio de fecha es la que cambia? Entonces, si la línea internacional de cambio de fecha es la que cambia, da igual si el día es sábado, miércoles o cualquier otro. Lo que importa es ese cambio en la línea de fecha. Así que en el pasado, quizás guardabas el sábado en sábado y ahora ese sábado se convierte en domingo. Bueno, como siempre dice Martín, ¿cómo vas a recibir la marca de la bestia si te aferras a la antigua línea de fecha? En verdad guardas el domingo como si fuera sábado. Pero en los años 30 lo hacían ese día y ahora cambió. Así que se movió la línea de fecha, no el día. Ni el ciclo de la semana. Sí, y justo estaba pensando, mencionándolo, así que no he estudiado mucho sobre eso, pero la línea de fecha solo abarca 12 horas. Así que hay un momento en el que, en todo el mundo, es sábado. Entonces eso te dice que si la cambian, y luego la fecha simplemente cambia. Guarda el sábado. Si la línea de fecha la cambió de modo que ahora estás en domingo, cuando originalmente guardabas ese día como sábado, la línea de fecha se movió. Entonces, el domingo es el primer día de la semana. Entonces, el sábado anterior a ese es el séptimo día. Y, por cierto, el sábado no fue instituido por ningún calendario. No fue instituido por ningún fenómeno solar o lunar porque el sol y la luna recién aparecieron en el cuarto día. Fue un ritmo semanal que Dios estableció desde el principio. Y el sábado es el día de reposo. Así que si la gente guarda el domingo, yo guardaré el sábado. Bien, espero que eso responda a tu pregunta. Dame un número, Martin. 3. Un número entre 1 y 10. ¿Está bien? 3. No sé, 3. 3. Voy a ir a la tercera pregunta. Bien, esta es una pregunta, aunque también es un poco una afirmación. Esto es algo subjetivo, más que una respuesta objetiva. ¿Qué es un verdadero cristiano? Y luego será la opción, uno que no quema el incienso de Roma o signo de interrogación. ¿Qué es un verdadero cristiano? Uno que no quema el incienso de Roma. ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Qué significa tomar el nombre de Cristo sobre ti? ¿Llamarte a ti mismo cristiano? ¿Qué significa eso? ¿Significa que imitas a Cristo? ¿No es así? Le crees, lo sigues, lo imitas. Eso es ser cristiano.
Entonces, un cristiano es alguien que actúa y piensa como pensaba Cristo. Eso se llama santificación, llegar a ser como Cristo, lo que significa que debo cambiar de lo que era a lo que puedo llegar a ser. Y no puedo hacer eso con mis propias fuerzas, así que tengo que depender de Él para que lo haga por mí. Y eso es ser cristiano. Alguien que es como Cristo y sigue sus pasos y hace lo que Él hizo.